Bueno, pues mi percepción sobre la literatura en Querétaro creo que versa sobre todo en la urgencia que tenemos los jóvenes, bueno, se me incluyo aún como joven, eh, de rescatar como a los escritores claro, algo pasa en Querétaro, parece ser que no hay una tradición como muy marcada, sobre todo comparándolo, hablo no solamente de la Ciudad de México, sino de la provincia del país, con ciudades como Veracruz, perdón, en ciudades como Jalapa, en Veracruz, en ciudades como Guanajuato, en donde, no sé, de manera general pensamos que tienen una tradición importante. Y Querétaro ha pasado un poco desapercibido sobre eso. Creo que sí es importante reconocer que ha habido grandes escritores, sobre todo el siglo XIX, tuvo un fenómeno importante que creo que eso evidencia el hecho de que hoy pensemos que no hubo tradición literaria, ¿no? Y era algo que ocurrió prácticamente en toda la provincia del país. Los grandes escritores, los grandes intelectuales tenían que salir de las ciudades pequeñas para irse a la Ciudad de México. Eso pasa prácticamente con la mayoría de los escritores del XIX en Querétaro. Tenemos figuras fundamentales como Hilarión Frías y Soto, como toda la familia Frías. Incluso si nosotros quisiéramos hacer como una historia de los movimientos culturales en Querétaro, tendríamos que partir claramente de la familia Frías, ¿no? Dio grandes historiadores, grandes literatos, que de una u otra manera trataron de evidenciar, claro, lo que veían en ese momento es una literatura así, muy relacionada con, por ejemplo, pienso en las leyendas de Frías, de Valentín Frías, en donde prácticamente toda su producción está hecha como escribir estos relatos fundacionales, ¿no? A partir de las leyendas, cómo se llamaban las calles, cómo se funda la ciudad, cómo se veía desde provincia y cómo se nombraba, ¿no? Después de ahí tenemos ese paso precisamente, este personaje importante, Hilarión Frías y Soto, Vulcano, que representa además una de las narrativas, a mi parecer, bastante adelantadas, en el sentido de nombrar a un movimiento que todavía en México apenas estaba comenzando a tener una importancia relevante, que era precisamente el decadentismo y cómo ellos se adelantan, ¿no? En el aspecto de que leían demasiado y estaban muy al pendiente de lo que estaba sucediendo en Europa. Claro, de una u otra manera también la influencia del porfiriato los tenía obligados a eso, ¿no? A estar muy al pendiente de las poéticas europeas, y lo hacen muy rápido en México. Otro personaje también que pasó como desapercibido y que también se une a esta línea decadentista, pues es Alberto Leduc. Nosotros sabemos de él por el hijo, porque el hijo sí tuvo una trayectoria más reconocida en la Ciudad de México. Pero Alberto nace aquí, y yo podría preguntar hoy, no sé, a 10 personas quizás de la propia facultad, ¿no?, de letras, preguntarles si alguien sabe algo de Alberto, y yo podría apostar que son pocos, ¿no?, los que tienen esta referencia. No solamente la narrativa, también tenemos poetas, Juan B. Delgado, que además tuvo un vínculo muy importante con Darío, se escribían cartas, uno de sus libros está dedicado a Darío, le hizo un gran homenaje también. Juan B. Delgado va a ser uno de él ya estando en la Ciudad de México porque ocupó cargos importantes, fue mecenas de otro poeta también reconocido afuera, pero no en Querétaro, que fue precisamente el Bate Frías, ¿no? Quien se cartea además con Alfonso Reyes estando en París, a Reyes en Madrid, es decir, hubo un vínculo importante, ¿no? Ahí se nos va otro personaje que creo que es el más conocido, Heriberto Frías, que sí tuvo, claro, por su activismo político y tal, una repercusión más importante a nivel nacional. He ido a varias entrevistas o a varias conferencias en la Ciudad de México, y cuando uno nombra a Heriberto Frías saben de quién se trata. Yo no sé si en Querétaro sepamos también, cuando hablamos de un personaje como él, al menos de sus obras, ¿no? Una de las intenciones que tenemos ahora en el Fondo Editorial Universitario es reeditar su obra completa, en la búsqueda, claro, de recuperar estas narraciones que además en el país se están también actualizando, ¿no? Entonces creo que Querétaro tiene esta posibilidad. Me fui obviamente hacia el 19, inicios del 20, y de allí, claro, daríamos un paso importante a otro de los grandes poetas queretanos, que es Francisco Cervantes. Este año precisamente se cumplen 80, es el 80 aniversario de su nacimiento, y creo que todavía le debemos mucho, ¿no? No es un poeta que se lea demasiado. Creo que una evidencia de esto sí nos la da
su publicación de Cantado para Nadie en el Fondo de Cultura Económica, que ya es muy difícil de conseguir, por eso lo reeditamos hace un par de años, con la intención de que los queretanos, los jóvenes poetas queretanos sepan que sí tenemos grandes escritores, ¿no? Que sí tenemos, no es la lista muy amplia, yo lo sé, pero sí hay una gran lista de escritores de los que sí es nuestra obligación regresar para leer y para conocer. Creo que estamos también en un momento importante en la ciudad porque está creciendo, entonces obviamente está llegando gente de todas partes, ¿no? Nosotros antes se tenía esta noción de la poesía como local, regional, etcétera, y hoy esto también está cambiando, ¿no? Entonces está bien, vamos a cambiar, pero al mismo tiempo a leer pues la tradición, de dónde venimos, de dónde vienen nuestros poetas, de dónde vienen nuestros temas, para así también ver cuál ha sido el vínculo y el desarrollo de la tradición en la literatura queretana.